Hola a todos, bienvenidos a Construyendo Patrimonio. Aquí compartimos historias de éxito personal y profesional con el objetivo de inspirar y educar a emprendedores y gente común. También compartimos noticias financieras, datos empresariales e historias de crecimiento personal. Mi nombre es Sammy Vigio, soy el host de Construyendo Patrimonio Podcast y espero que les guste. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado el día de hoy. Tengo a Oswald Loewy conmigo. Oswald es un empresario barranquillero y durante 40 años lideró la empresa Sempertex, lideró en ciertas facetas y la posicionó junto a algunos de sus hermanos y obviamente muchos empleados como una de las empresas fabricante y distribuidora de globos más reconocidas y grandes a nivel mundial. Actualmente exportan globos a más de 70 países. Oswald se retiró de Sempertex en el 2018, reitero, después de 40 años liderando la empresa, y está con nosotros el día de hoy para contar su historia profesional, personal, compartir con nosotros enseñanzas, aprendizajes y contarnos un poco de lo que está haciendo actualmente. Entonces, Oswald, te doy la palabra. Cuéntanos un poco, para iniciar la entrevista, un poco de tus estudios y luego tus inicios en la empresa. Si quieres agregar algo más de tu infancia, pues adelante. Te cedo la palabra. Sami, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de estar contigo en este programa y de compartir contigo y con las otras personas que tengan la oportunidad de ver esta entrevista, algunas experiencias, anécdotas y aprendizajes que uno pues se va encontrando en la vida. Pues no, pues yo creería que mi vida es una vida muy sencilla, una etapa inicial en los 60, en los primeros años que transcurre mi infancia, el tiempo durante el cual, digamos, me tocó presenciar muchísimos eventos históricos que fui muy consciente que se estaban dando y al mismo tiempo vivir una época en donde no existía la televisión. Cuando yo tenía los primeros 4 o 5 años, la televisión no era todavía una herramienta, digamos, de comunicación popular en Barranquilla, era apenas estaba llegando. Entonces yo logré tener esa experiencia y privilegio de vivir un tiempo donde la exposición al contacto y la interacción con las otras personas era total. Entonces es una cosa bastante distinta y que hace un gran contraste entre lo que yo veo que hoy es la infancia de los niños y la que yo tuve. Pero lo podría resumir de la siguiente manera. Yo tuve una infancia muy feliz, casi de ensueño y de sueño, eh, cada año viendo la llegada de un hermano nuevo. Entonces, eso es una historia muy particular porque hasta que yo tuve 7, 8 años, mi mamá era una persona que todos los años cambiaba de forma, o sea, era delgada, se embarazaba y volvía y se embarazaba durante 7 años. Entonces, eso para mí, pues fue una experiencia muy novedosa, yo creo. Pero después del segundo hermano ya se convirtió en lo normal. Y ya cuando llegó el sexto, todavía no había llegado la hermana menor, que es la número 7, pues fue un nuevo cambio también para mí. Pero digamos que durante ese tiempo la presencia de los padres y la educación en el hogar fue fundamental, y lo encuentro que influyó muchísimo en nosotros, en todos los hermanos, y crecimos como una familia muy unida y muy autosuficiente. Nosotros no necesitábamos, entre comillas, de los amigos para jugar, ni a la lleva, ni al Claro. escondite, porque éramos 6 y más las empleadas que participaban. Entonces eso era todo un microcosmos muy particular. Y obviamente existían los amigos de la cuadra. En ese entonces pues se vivía en la cuadra. Yo conocía todos los árboles de fruta de todos los vecinos de la casa de enfrente, y sabía qué hacer y qué no hacer, y muchas veces me caí de los árboles de ciruela, los palos de ciruela, como le decíamos, porque son de ramas muy quebradizas, pero jamás me caí de un palo de guayaba, por ejemplo. Entonces, esa infancia de jugar bolita oñita, fútbol en la cuadra, al final de los 60, bueno, ser testigo del asesinato de Kennedy en vivo y en directo, porque las noticias llegaban, era por radio, y en las noches escuchar las historias que nuestro padre nos contaba de su vida en Austria, que solamente cuando estuvo digamos, un periodo largo en la zona donde él vivió, que era Salzburgo, pude entender y realizar
que todos esos sueños o esas ilusiones con las que él nos ilustraba sus historias eh, eran de la vida real. Ahí estaban las piezas de donde se daban. Entonces, pues esa es la etapa. Y a nivel de educación, yo estudié en el colegio infantil alemán, después en el colegio alemán, y eso nos marcó digamos, otro salto en la vida, porque la educación del colegio alemán era muy sofisticada. O sea, muy sofisticada en el más amplio sentido de la palabra, en términos de aprendizaje, en términos de interacción social, en términos de proyección, en términos de visión del mundo. Entonces yo creería que eso nos marcó mucho, y no solamente a mí y a los hermanos que estudiaron conmigo en el colegio, sino a todos los amigos, y yo lo logro observar. De hecho, con mis compañeros de curso me doy cuenta cómo se han ido desarrollando, y sin hacer comparaciones me doy cuenta que todos desarrollamos esa capacidad particular que en alemán se llama el Weltanschauung, o sea, la visión del mundo, muy especializada, o muy especial más que todo. Y después vino la universidad, que, digamos, en el caso mío, pues no quiero hablar mucho en primera persona, pero soy la persona que está aquí contigo, entonces pues no puedo evitarlo. Eh, pues siendo hijo mayor de un padre judío, nacido a los 57 años de mi papá, eh, 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 y mi papá se enferma cuando yo tengo 12 años. Entonces todas las apuestas y todas las expectativas de la familia, de las personas que estaban cerca, eran sobre mí. Cuando yo tenía 12 años, y un tío preguntó que cuánto me faltaba para terminar el bachillerato, y mi mamá le dijo 4 años, mi tío hizo una cara así como de arrugado, y eso a mí me encendió la alarma enseguida. Y obviamente él pretendía que yo ni siquiera estudiara en la universidad, no por malo, sino porque quería tener la disponibilidad mía lo más pronto posible como miembro de la familia, porque mi mamá pues estaba criando a 7 hijos, donde yo era el mayor Claro, con 12. Entonces eso era un reto grandísimo. Entonces, durante todo ese tiempo tan difícil, tu papá, por ejemplo, nos visitó muchas veces en la casa. Yo recuerdo, perdón, tu abuelo ujú, Sammy, nos visitó muchísimas veces en la casa. Era una persona muy presente, y uno sentía el apoyo de los amigos y todo, porque pasábamos una época muy complicada. Entonces, ese sentido de responsabilidad se fue fortaleciendo, digamos, en mí, más el campanazo ese de mi tío. Y cuando ya llega los últimos meses del bachillerato, recuerdo que era mi cumpleaños y estábamos en Puerto de Galeón, Santa Marta, y un primo mayor que yo estaba hablando con mi mamá sobre qué era lo que yo iba a estudiar. Y entre ellos dos estaban discutiendo qué era lo que yo iba a estudiar, ¿no? O sea, no me habían preguntado, y definitivamente entre ellos dos decidieron que yo debía estudiar ingeniería química. Yo ahí callado escuchando, ni siquiera me preguntaron, ¿y a ti qué te gustaría? No. Entonces, pues, era lo normal, porque en esa época sí, ese era el pensamiento que predominaba. Entonces, pues obviamente, cuando me tocó poner en el muro del curso una cantidad de dibujos que cada uno ponía, eh, yo pinté un cohete y yo dije ingeniero aeroespacial, pero era porque yo no quería decir que quería ser ingeniero químico, pero no me pude escapar de la ingeniería. Entonces, finalmente, me fui a estudiar ingeniería química, y en mitad de la carrera, eh, porque así casi han sido todas las decisiones importantes de mi vida, terminando el Mundial de Fútbol del 78, no lo olvido nunca. Eso fue como una epifanía, es decir, un momento de mucho brillo, en un semáforo de la calle 85 con carrera 15. Cuando la luz se puso naranja, yo me di cuenta que yo tenía que regresar a Barranquilla. Entonces en la noche llamé a mi madre y le dije, mira, hay esto. Ella me dijo, no, pero yo no quiero que interrumpas tu carrera, yo puedo seguir así como estamos, tranquilo. Pero yo me había dado cuenta que ya en la empresa, ya en ¿dónde ese estaba momento yo estudiando? tenía más edad, en la Universidad de América Ingeniería Química, Ya, Bogotá. La Universidad de América es una universidad que no tiene mucha sonoridad en el contexto universitario colombiano, pero está muy especializada en ingeniería química y ingeniería de petróleo. De ahí se surte fundamentalmente Ecopetrol. ok. Y además de la Universidad Nacional y de la Universidad Bolivariana, Pontificia Bolivariana de Medellín. Entonces yo empecé a estudiar mi carrera y la disfrutaba muchísimo, a pesar de que no era lo que yo pues tenía como en mente. Pero ese es un tema de mi ADN que más adelante te lo comento. Entonces me empecé a estudiar la carrera. Y ella me dijo, bueno, listo, te vienes a Barranquilla con una sola condición: terminas tu carrera aquí en Barranquilla. Entonces intenté terminarla en la Universidad de Atlántico, y tuve muchas dificultades porque venía de una universidad privada y porque la jornada diurna
enfrentaba con mi jornada de trabajo en la empresa. Entonces yo le dije a mi mamá, le dije, mira, yo no quiero faltar a la promesa, pero no voy a poder seguir estudiando ingeniería química y me fui a estudiar administración de empresas. Entonces eran días muy pesados porque comenzaba a las 4:30 de la mañana, yo abría la fábrica, iba a recoger la persona a mano derecha de mi madre y después me iba a la universidad, después de abrir la fábrica me iba a la universidad y después de la universidad todo el día en la empresa y después otra vez a la universidad, después a la casa a estudiar y así pues era una jornada que comenzaba a 4:30 y terminaba como a las 10:30, 11 de la noche durante mucho tiempo. Entonces, bueno, digamos que esa es como mi parte de formación básica. Cuando empecé a estudiar administración de empresas me di cuenta, digamos que los ingenieros que estamos bastante encasillados en un pensamiento muy técnico y la administración de empresas me dio una visión todavía mucho más amplia y en la cual yo podía mirar con un gran zoom y después coger un microscopio y ver cada cosa. Entonces, de ahí empecé a investigar y a estudiar muchísimo. Yo creo que en mi vida no participé en menos de 200 seminarios y congresos importantes. Cursitos y cosas pequeñas ni las meto. Entonces, estuve estudiando mucho y leí muchísimo en los temas que me interesaban fundamentalmente, en los temas que tenían que ver con el negocio, que tenían que ver con el látex, porque el látex de caucho natural, que es, digamos, la materia prima con la que sucede todo lo que pasa en Sempertex, es una, digamos, una materia bastante exótica. Cuando te digo exótica, es que no hay muchos libros, son contados con los dedos de la mano y en las facultades importantes del mundo no, ni siquiera lo tocan. Yo estuve un día entero invitado por MIT y me reuní con la gente que tocaba este tema y lo único lo tenía únicamente en la parte antropológica. O sea, donde se metían con el caucho, México, Centroamérica, etcétera, pero y me dieron una charla y todas las cosas, entonces después me pidieron que yo les charlara y se dieron cuenta pues que no era ni siquiera un tema que ellos manejaban allá. Entonces, digamos que ese ha sido mi estudio, pero yo diría que lo más importante de mi formación, más que la académica, que definitivamente es una base fundamental y necesaria, ha sido el aprendizaje de la vida. Eso ha sido una universidad invaluable. O sea, eso no tiene precio. Quiero regresar un poco entonces a la epifanía o a la historia. En el 78 decides regresar a Barranquilla, entonces ahí, como dijiste, continuaste tus estudios en Barranquilla y a la vez empezaste a trabajar en el momento que podías trabajar. Em, Obviamente, como mencionaste, seguiste educándote, atendiendo numerosos seminarios, cursos, etcétera. Yo creo que continúa seguramente. Todos, la verdad, que continuamos tratando de educarnos toda la vida. Pero háblame un poco de cuando iniciaste, pues, tu carrera en Sempertex. ¿Cómo estaba la empresa cuando empezaste a trabajar en Sempertex y los primeros años? Digamos que al principio cuando uno llega, en este caso que yo llego a la compañía, pues yo no tenía una gran conciencia de cuál era el estado del arte de la empresa. Y mucho menos cuando había muchos paradigmas en el sentido de que todo se ha hecho siempre así y no hay otra forma de hacerlo y cosas así por el estilo. Entonces, al principio fue un poco como de rutina, tratando de ver mejoras y eso, pero apenas estaba Colombia saliendo de, digamos, de una economía cerrada, digamos, todavía estaba, pero apenas empezaban a darse los primeros pasos. Eh, el fax ni siquiera existía, para que tengas más o menos una idea del contexto histórico. Y hacer una llamada internacional podía ser tan costoso o equivalente a como hoy en día viajar, hacer el mismo viaje al mismo destino. Entonces, pues las distancias eran en todo término, cualquier término, muy grandes. Pero yo he tenido siempre una característica, es que todo lo que pasa por mis manos yo lo leo. O sea, no hay nada que yo no lea que tenga en la mano. Las cajitas de los remedios, les miro qué es lo que tienen, para qué sirven, quién lo hizo, quién fabricó la caja, todo. Y un día me encontré con un catálogo de un proveedor de látex y me puse a mirar el catálogo, lo leí
Y cuando llegué a la última página vi que habían algunos proveedores de la industria. Y lo primero que hice fue escribirle a todos esos proveedores. Acá me tocaba ir al correo allá en Paseo Bolívar, poner las cartas, porque también eso me tocaba hacer, ir al apartado aéreo a recoger el correo en las mañanas. Y con la gran sorpresa que me respondieron todos. Y cuando me responden todos y yo empiezo a ver todo lo que recibo, fue como abrir una caja de Pandora, pero con solamente cosas buenas. Y ahí fue donde yo me di cuenta que nosotros teníamos, digamos, de la puerta para afuera éramos una empresa pequeña, pero con un excelente nombre, pero de la puerta para adentro era una empresa que tiene un rezago tecnológico muy grande. Pero cuando te digo muy grande, es muy, muy grande. Cuando coticé la primera línea de producción para fabricar globos en Inglaterra, esa maquinita valía más que toda nuestra empresa. Wow. Entonces, pues obviamente eso me chocó, pero no me golpeó tan duro como para decirme no se puede, ¿no? Y eso me abrió los ojos y entonces me di cuenta que había que cubrir una brecha tecnológica si queríamos realmente hacer algo. Y con el tiempo, pues ese sentido de la observación se fue afinando y digamos que en algún momento, en alguna conversación con mi madre, que tenía una inteligencia social y emocional impresionante, yo le dije, mira, eh, yo no tenía sueldo en ese momento. Si yo necesitaba dinero para salir con una amiga, tenía que pedírselo a mi mamá. Pero ya yo estaba trabajando en la empresa, ¿no? Así más o menos porque tengo una idea del formato, de cómo era. Y yo antes de eso no tuve ningún problema. Y yo le dije, mira mamá, mientras los hermanos estén pequeños y yo, pues estoy soltero todavía, yo te propongo que invirtamos el 100% de las utilidades de la compañía en actualizarla tecnológicamente, porque, y les mostré, mientras nosotros hacemos esto así, mira cómo se hace ya, y así le fui mostrando para que Ujú. ella comprendiera, porque si yo me ponía a explicarle cómo operaba la planta, la línea, etcétera, eso ya era un enredo. Y ella estuvo 100% de acuerdo y en ese sentido ella me apoyó absolutamente todas las decisiones que yo iba proponiéndole. O sea, yo nunca hice nada sin que tuviera el visto bueno. En el año 80 veníamos de una tradición de tener un proveedor de materia prima de toda una vida. eh, Me doy cuenta cuando empiezo también a cotizar el látex, que es la materia prima fundamental para fabricar todo lo que en ese momento hacíamos. Hacíamos guantes, chupetes, juguetes, todo de caucho natural y globos. Entonces, todo eso lo traíamos de Inglaterra, esa materia prima, pero el precio de que nos cobraban los ingleses era un 70-80% más alto que lo que podíamos conseguirlo en el mercado abierto de commodities. Y pues obviamente yo estaba muy biche, muy recién llegado. Sí consigo la materia prima, todas las cosas, se montan las cartas de crédito y el embarcador no despacha y yo no me entero. Y de pronto de un día para otro eh, lo que iba a ser la gran cosa se convierte en una casi tragedia, porque de pasar de tener una empresa muy estable, sin muchos movimientos, a tener un momento dado en que nos quedamos sin materia prima y al mismo tiempo, al poco tiempo, poco después, inundados de materia prima. Mm. Entonces, pasamos un momento dificilísimo, donde mi mamá tuvo que hacer una cantidad de esfuerzos, pero digamos, apostó por mí. Incluso yo renuncié a la empresa. Yo Así. renuncié a la empresa porque tenía algunas... Sí, yo renuncié porque yo trabajaba, mi tío que ayudaba a mi mamá, era una persona de temperamento muy fuerte y digamos, él en El sus tío que te hizo la cara limitaciones. cuando tenías Sí, 12 sí, años. sí, Ya. pero esa cara no la hizo por mal, esa cara la hizo por su preocupación, su afán Ya. de querer poder tener a las personas ya jugando ahí. Como que tener a un buen jugador de fútbol, pero no tiene la edad para jugar, algo Sí. así. Entonces, él era muy brusco, muy fuerte para tratar.
no lo hacía por malo, porque esa era su manera de ser, pero ajá, yo era un peladito. Entonces, pues para mí un vocerrón de él, un grito de él, que si me lo diera hoy, que en paz descanse, pues no me da ni frío ni calor, pero en ese momento era aterrador. Mm. Entonces yo le dije a ella, le dije, mira, no podemos estar dos en la empresa, él tiene más experiencia, yo lo respeto, yo no trabajo más, etcétera, etcétera. Y me fui y a los 3 días mi mamá me llamó y me dice, mira, hay dos opciones, o vuelves a la empresa o la vendo. Mm. Así. Entonces yo le dije, bueno, yo puedo volver a la empresa, pero con una sola condición. Manuel no puede entrar, mi tío, no puede entrar a la planta de producción. Ya. Entonces, ella habló con él y él estuvo de acuerdo. Y lo que hice yo fue que polaricé los vidrios al revés. Es decir, lo que todo el mundo haría, yo lo hice al revés. Es Sí, decir, de sí, la sí. planta podías ver a la oficina, pero de la oficina no podías ver a la planta. ¿Qué tal? Y estuvimos trabajando, sí, estuvimos trabajando bien. Ya después de eso, él fue respetuoso y de un tiempo después ya él se vinculó y seguimos mi mamá y yo y pues algunos de mis hermanos que estaban en ese momento y otros que fueron llegando finalmente. Continuamos la empresa hasta lo que es hoy. Entonces, en los años 80 te dedicaste, o desde el año 80 te dedicaste a la innovación, la tecnología de todo lo que es la planta de producción, el proceso en sí. Tú hablas mucho en diversas entrevistas de aprender de los errores, de equivocarse mucho y aprender de los errores. Cuéntame un poco sobre ese proceso, o aparte de eso, de trial and error, como se dice aquí en Estados Unidos. ¿Cuál fue otro de los procesos o aprendizajes durante ese? ¿Qué otras técnicas te funcionaron? Porque, o sea, el equivocarse también es costoso, ¿verdad? El equivocarse cada rato es costoso, pero ¿qué otras técnicas utilizaste para poder llevar a la planta de producción a donde están ahorita, pues? Bueno, digamos que para responder eso en dos partes, porque es importante, lo primero es que todo este proceso no ha sido llevado a cabo por mí solo, o sea, nosotros somos un equipo, y digo somos porque yo todavía soy socio de la compañía y de alguna forma pues participo todavía indirectamente, pero ha sido un equipo donde ha participado muchísimas personas, todos mis hermanos han pasado por la empresa. De pronto, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo me siento muy contento. Mi madre nunca me impuso un hermano en la empresa, jamás. Mis hermanos, todos los que vinieron a la empresa fue porque yo los invité, sin excepción, sin excepción. Entonces, a veces me costó más trabajo convencerle a ella que entrara uno que otro porque nos conocía, todos somos muy competitivos, muy fuertes, entonces pues ella tenía mucho temor que se generaran fricciones, pero yo siempre le buscaba el lado bueno y digamos en ese sentido. Y además, que hay otro factor para después llegar a ese tema de las adversidades, y es que a finales del año 80 exactamente, eh, yo me doy cuenta que a finales, que yo tengo que trabajar más con mujeres que con hombres. Y me considero en ese sentido bastante adelantado en el tiempo, en haberme dado cuenta, haber sido consciente que las mujeres, y eso lo sostengo y lo afirmo, son muchísimo más potentes en el más amplio sentido de la palabra. Es probablemente la única desventaja que tengas en el despliegue físico, pero en todo lo demás tienen unas capacidades, unas competencias, unas habilidades blandas muy superiores a las de los hombres. Yo me di cuenta de eso, pero no con este grado de comentario que te estoy dando hoy, sino simplemente con cosas muy básicas me di cuenta y noté que cada vez que yo ponía a una mujer en una función particular, sobre todo donde había estado un hombre, me empezaban a dar mejores resultados. Así es como me voy dando cuenta. No hay otra forma de explicarlo ni de contarlo. Y por eso, si tú vas a Sempertex hoy, yo creería que el 80% por lo menos de los 1.500, 1.600 empleados, no sé más o menos cuántos tendrán ya allá en la empresa, son mujeres. Wow. Entonces, eso a mí me sirvió muchísimo porque me permitió moverme mucho más rápido en el tiempo y todos mis procesos se iban dando mejor. Entonces, digamos que esos son unos componentes. Probablemente hay otros que ahora puede que se me escapen porque estoy como muy focalizado en la primera parte de la pregunta. Y lo otro es que
yo nunca tomé, por más difícil que fuera el momento más difícil sobre el cual tenía que dar la cara o estar al frente, yo nunca lo tomé como un momento antes de la derrota, a ponerlo así. Para mí todo lo contrario. Cada vez que yo tengo una adversidad, para mí es un campanazo que ahí viene algo muy bueno detrás, pero no en términos de fantasía, sino detrás está lo que tienes que encontrar. Haz el trabajo completo y cuando termines te darás cuenta si hay algo o no hay nada, pero no te vas a detener aquí. Entonces, eso, digamos que seguramente en mi ADN debe haber algún componente que explique por qué hay ese ímpetu en ir por esa meta. Me marcó siempre. Y de hecho, en mis mecanismos de análisis, cuando yo estoy observando algo y veo que algo no está, ahí se prende esa maquinita ¡bum! Y empiezo yo a moverme, y a escudriñar, a mirar más. Y casi siempre tengo la buena suerte que sucede eso. Entonces, digamos que hay otro elemento que es importante, que no lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero que es clave, es digamos, mi parte espiritual. Si bien yo tengo una sangre judía que me hierve por todo el cuerpo todo el tiempo, eso no tengo la más mínima duda, yo fui criado en el rito católico. Entonces yo soy un católico, apostólico, romano, devoto y pecador. Ese, digamos, mi componente, digamos, religioso. Y en ese sentido, yo soy una persona con muchísima fe desde la perspectiva de mi religión. Entonces, hago una mezcla dentro de mí bastante potente, que es ese componente de padre, madre, etcétera, más esa unión de ellos, esa crianza en el hogar, donde todos son retos, todos son retos y eso nos convierte en personas muy competitivas. Es como un poquito eso. Me gusta, yo cuando ahorita me dijiste lo de que, pues a los retos, de pronto que cuando tienes un reto ves de pronto el lado positivo, que pues van a salir bien las cosas. Me vino a la mente en ese momento la imagen de, no sé si posiblemente la has visto y sé que hay un cuento de esto, del excavador que tiene el oro a 3 pies. ¿Lo has visto? Que está así, entonces para de excavar porque ya excavó mucho y tiene la verdad el oro aquí a 3 pies. Y es eso, de pronto también la perseverancia o esa, pues la actitud positiva, la perseverancia pues sí, la perseverancia para seguir adelante o esa convicción de seguir adelante porque tener la convicción de que las cosas van a salir bien o que te van a resultar lo que querías. Yendo un poco más al futuro, Oswald, luego de, de pronto pues poner la planta tecnológica o mejor, hacer las mejores tecnológicas a la planta y hacer mucho trial and error. Cuéntame un poco porque tengo entendido que tomaste el liderazgo de la empresa para la exportación. En cierto momento la empresa no exportaba mucho o no exportaba, corrígeme si estoy equivocado. Entonces cuéntame un poco de esa decisión que tomaste o que tomaron en conjunto, pero la lideraste tú y el proceso. Claro. Bueno, sobre el tema anterior faltó mencionar algo que es muy importante y es la disciplina. Nosotros fuimos criados en un hogar muy disciplinado, o sea, si a las 7 en punto tú no estabas sentado en la mesa, no comías, te ibas a la cama sin comer. Eso no era ni siquiera discutible, ni negociable. Entonces, te estoy dando, era una disciplina bastante férrea, la que había en mi casa, y era normal para poder criar 7 hijos, si no hay una disciplina fuerte, entonces en la bañada de la mañana, en el mismo baño, 6 hombres, perdón, 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres en ese momento, después otra hermanita, eso era todo un acto de sincronía de locos, pero funcionaba. Entonces esa disciplina, y que además nosotros fuimos practicantes de deportes que te obligaban a ser muy disciplinado. Yo, por ejemplo, estuve entrenando natación en la selección del Atlántico y eso todos los días había que nadar 3 4 hasta 5 kilómetros más, después una sesión de waterpolo. Entonces, para uno la disciplina es lo normal. Entonces, ese es un tema importante
que hoy, cuando las personas quieren las cosas rápido, por el atajo, cortico, etcétera, todo ese tipo de compromisos no se adquieren. Bueno, me estás preguntando, digamos, el momento en que pasamos de ser una empresa que se dedica a atender el mercado nacional al mercado internacional y el cubrimiento de la brecha tecnológica, básicamente. El cubrir la brecha tecnológica nos tomó 10 años. En- yo andaba como un loco por todo el mundo tratando de comprar una planta de globos de segunda mano. Me tomé 8 años para lograr eso, 8, finalmente. Y no se me olvida que cuando recibí la carta de los fabricantes ingleses, que había alguien en Los Ángeles, en el norte de Los Ángeles, dispuesto a vender una planta de segunda, si el fabricante inglés le hacía una en tales condiciones y si yo la compraba. Bueno, total que eso lo supe tú, por ejemplo, el 18 de diciembre, y yo le escribí al hombre de Los Ángeles que cuál era el primer día, que si podía ir, me dijo, no, ya le estaba cerrado para Navidad. Y me dijo, yo le dije, ¿cuál es el primer día que yo puedo estar allá para conversar? Él me dijo, mira, yo vengo aquí a trabajar el lunes 3 de enero, a las 8 de la mañana yo estoy aquí, me lo dijo como por chiste. Y yo le dije, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a estar en el hotel más cercano que él me indicó después, a las 7:30 listo para que usted me recoja. Dice, él mismo, el 3 de enero, le dije, sí, claro, el 3 de enero. O sea que tú vas a venir el 2 de enero aquí a Los Ángeles. Le dije, sí, llego en la noche y el 3 de enero. Entonces yo era de esa línea, ahí tienes más o menos, y ahí estuve y llegó esa planta. Y mientras tanto, yo había estado trabajando con una persona en Barranquilla, convenciéndolo de que él me podía construir una planta. Ahí llevaba yo 2 años en esa discusión. Y empezamos a hacer las primeras máquinas que fueron como, la primera unidad que era como un prototipo, era algo parecía una cosa de fantasía, pero finalmente después sí logramos hacer algo que fue como la base. Pero digamos que cerrando ese punto y diciendo que con el tiempo se logró cubrir la brecha tecnológica, desarrollar nuestros propios equipos. Y para cerrar esa parte completamente, te puedo contar con muchísimo orgullo que cuando contraté a uno de mis hermanos, a Kenneth, para que viniera a la empresa, él se encargó de, de, de mejorar las plantas que ya existían y después entonces acometer el proyecto que queríamos. Y él se encargó de liderar todo eso, incluso de definir el lote donde íbamos a estar, toda esa parte la hizo él y obviamente pues yo le contribuí con lo que estaba del lado mío hacer. Entonces digamos que cerrado la parte tecnológica, hoy Sempertex diseña y construye las plantas de producción de globos más avanzadas, sofisticadas de todo el planeta. Es decir, si nosotros mandáramos a hacer hoy en día una planta de producción de globos a quien mejor las hace, de arrancada no le cabe en su propia empresa, porque son mucho más grandes. Y lo que manejamos en términos tecnológicos ni siquiera se aplica ahí. Entonces, y yo te lo digo con conocimiento porque un día que estábamos cortos de tiempo le ordenamos una planta y casi que nos tocó rehacerla toda nuevecita, nos tocó Mm. rehacerla toda. Eso fue una locura. Entonces, digamos, cerremos esa parte ahí y hablamos de la parte de negocios. En el año 90, en el año 90, previamente se había firmado el grupo Los Tres, México, Venezuela y Colombia. Teníamos la amenaza de globos de México, en donde se encuentra la planta más grande del planeta, la más grande, no la mejor, la más grande, y ellos efectivamente ya tenían presencia en Colombia. Entonces, pues ya nos empezamos a pellizcar sobre lo que era estar expuestos a competidores de otras ligas y sobre todo ese. Y comenzamos primero con una estrategia de posicionamiento de marca de Sempertex a nivel de consumidor final, que fue como la estrategia que definimos que íbamos a hacer. Y queríamos posicionar la marca a nivel de consumidor final para lograr esa preferencia y no que fueran los distribuidores los que decidieran lo que iba a pasar en el mundo de los globos en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, y empezamos para poder hacer eso con una campaña en televisión. Primero comenzamos con una campaña que la hicimos con menos que con las uñas, con los pellejos de los dedos. De esa pequeña imagen fija, con un par de comentarios y tal, alusivos a la marca, vino algo mejor y después vino ya algo muchísimo mejor.
Y entre el año 91 y el año 93, pagados, pusimos al aire por lo menos 3.500 comerciales de 40 segundos en las dos cadenas que habían, que era RCN y Caracol. Sempertex era el mayor comprador de espacios disponibles que había en el país. Yo tenía dos teléfonos, uno para hablar con Caracol y otro para hablar con RCN a las 11:45 de la mañana, todos los días. Y Wow. todos los días yo compraba todo lo que estaba disponible, todo, absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, tuvimos casos, ocasiones, donde Café, Aroma de Mujer, que era la telenovela que tenía un rating en ese momento, imagínate, de más de 50 puntos, llegamos a tener dos comerciales en el mismo programa. Ni siquiera una multinacional lo tenía. Entonces, así estuvimos 3 4 años y muchísimos años después, muchos años después, cuando ya mi hija, la mayor, estaba en la universidad, venía en el taxi y ella en Bogotá dice algo que yo estoy en la empresa y dice, no papi, pero Sempertex, y el taxista empieza a cantarle el jingle del comercial que ya tenía por lo menos 10 o 12 años de haber pasado. Ujú. Ella no podía creerlo. Ella había sido protagonista de ese Ah, comercial sí. como una niñita de primera comunión. Todo eso es como para contarte eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se logra eso, ganamos una pequeña batalla con los mexicanos, porque los mexicanos empezaron a colocar su mercancía en consignación en todo el país y contra eso era pues una fuerza con la que no podíamos competir, pero era tal la preferencia del consumidor final que finalmente ellos desistieron y eso se vino como a un menor nivel y prácticamente desaparecieron por muchísimos años del mercado. Sempertech logró una preferencia y teníamos un crecimiento, para que tengas una idea del impacto de esto, tuvimos un crecimiento anual promedio de 35-40% real, año. Entonces eso nos da una capacidad de poder reinvertir las utilidades y crecer y crecer y crecer. O sea, nosotros no hablábamos con los bancos por ese tiempo, aunque nos ayudaron mucho en el momento difícil, ya después no. Las tasas de interés en aquellos momentos que te estoy hablando, estamos hablando del 36-40% de los bancos. Entonces, eso era una cosa de verdad que muy difícil de manejar. Pero bueno, todo esto empieza a suceder y empieza a desarrollarse el negocio en Colombia. Yo viajaba por el país y yo me di cuenta rápidamente que teníamos una presencia cada vez más importante. Entonces, para esos días que pasó lo de los comerciales de televisión, que ya posicionamiento se dio, que estamos por todo el país, eh, iba a hacer un viaje para visitar clientes y me iba a acompañar mi hermana Amalia, que ella era la administrativa y financiera de la empresa. Y yo le insistía muchísimo que ella tenía que conocer los clientes, porque ella, para que entendiera lo que estaba pasando, yo la ponía a escucharme las conversaciones mías con los clientes, pero ella nunca escuchaba al cliente. Entonces yo hablaba de tal forma que ella pudiera entender por la forma como yo me expresaba qué era lo que el cliente estaba diciendo. O sea, tenía que ser eso. O sea, no teníamos un altavoz. Ya, ya. Entonces yo le dije, no, entonces, faltando 3 días para irnos, yo la llamé no, la llamé por el teléfono interno y le dije, mira, te cuento que vas a viajar sola y te vas a estar por todos lados. Y ella dijo, ¿cómo? Yo no voy a viajar sola, yo no voy a hacer ese viaje sola, ni se te ocurra, ¿qué tal? Y yo le dije, mira, es muy sencillo. Los clientes tienen más o menos, los locales tienen un frente de 3 hasta 5 metros de frente. Si tú, el representante o vendedor nuestro, y yo llegamos donde el cliente, tú sabes lo que tú vas a hacer para el cliente, por más linda y todo que seas, vas a ser un florero. El cliente va a hablar conmigo, que soy el que no estoy yendo allá todos los días, y de vez en cuando mira al vendedor, pero a ti no te va a mirar. Y si eso pasa, entonces yo no le dije en ese momento lo que yo estaba pensando. Eh, 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 no se puede, así le dije. Y le cerré el teléfono y vino a mi oficina. Y cuando Ujú. llegó a mi oficina se encontró con que mi escritorio, que siempre estaba lleno de papeles y cosas, porque en ese entonces uno, si entre más cosas tuviera sobre el escritorio, porque como que más importante y más inteligente y más Sí, y sí, tal sí. era, ¿verdad?
Ese era como el estereotipo. Entonces llega y encuentra mi escritorio absolutamente sin nada. Ya sé. ¿Y qué es esto? Y yo le dije, este es el nacimiento del Departamento Internacional de Sempertex. ¿Cómo? O sea, ni siquiera habíamos hablado, nada, cero. Así como estás escuchando. Y ella me dice, pero un momentico, tú vas conmigo al viaje. Y dice, no voy. Y le dije, mira, cuando llegues a Bogotá, a la cacharrería tal, ahí te va a atender un señor que se llama Exeomo, déjalo que se va a coger alguna muestra, mírenle los zapatos, son violeta charol. ¿Nunca has visto eso? Antes ni lo vas a volver más nunca. Entonces estaba muerta de la risa con una anécdota, le quité como la calentura y tal, y finalmente se fue. Desde ese día que ella se fue, yo más nunca visité a un cliente en Colombia, ni una sola vez, ni por una sola ocasión, más nunca. Entonces ella ahí enfrente mío me pregunta, entonces, ¿qué es el departamento internacional? ¿Y por qué y cómo y qué vas a hacer? Dije, mira, una breve explicación. Ya nosotros, por la forma que yo más o menos he podido entender el mercado y la publicidad que tenemos y todas estas cosas, vamos a un ritmo y el crecimiento que tenemos que en 2 o 3 años ya no vamos a caber en Colombia. Si yo no me empiezo a mover desde ahora, a ver qué va a pasar afuera, qué podemos hacer afuera, voy a comenzar a hacerlo muy tarde. Esa es toda la explicación. Dice, bueno, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Yo le dije, no tengo ni idea. No, pero un momentico, ¿cómo así que vas a hacer algo y no sabes lo que vas a hacer? Le dije, claro que no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero sí sé que lo voy a hacer. Pero ¿por dónde vas a comenzar? Yo le dije, tampoco, pero tengo que tocar alguna puerta. Entonces llamé a algunas empresas de Barranquilla, a mí conocidas, unas amigas, otras no. Les conté la historia, les dije, mira, pues queremos salir al mercado internacional, no tenemos ninguna experiencia, quiero aprender algunas cosas básicas, quiero que me cuentes algo o me compartas algún cliente. Y ya, así fue como comenzamos. Fue más determinación que un plan. Previo a eso, Osvaldo, no exportaban absolutamente nada, según lo que te entiendo. No. Bueno, yo Directamente recuerdo que no. vinieron algunas, si lo llamamos exportación, a que vinieron unos ecuatorianos que eran más bien indios, indios, literalmente indios ecuatorianos con toda su indumentaria, y compraban algunos globos que se llevaban porque en ese entonces lo que llaman la bomba de agua, que es un globito así pequeñito para tirar agua, carnavales de agua en la parte sur de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, una costumbre muy arraigada. En vez de lanzarse maicena como el carnaval de Barranquilla, se lanzan agua. Eh, y entonces vinieron, pero eso sí me sirvió para algo, me sirvió para darme cuenta que nuestro producto ya empezaba a pasar las fronteras. Posteriormente, cuando hubo la crisis de divisas en Colombia, que para poder importar, tú tenías que generar tus propias divisas, empecé a entrar en contacto con algunas personas que estaban en esa línea y el networking, o sea, el desarrollo de redes de comunicación básicas, comenzó. Pero al final de esto, digamos, de este movimiento de tocar puertas y cosas así, eh, 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 se fueron abriendo poco a poco, digamos, esas oportunidades. Por ejemplo, un ejemplo anecdótico, mi hermano Lawrence estudiaba en Nueva York y yo ese día del que estoy hablando, estaba en Cali conversando con una agente de Carvajal y por cosas de la vida estaba hablando con una señora y la señora me preguntó, pero me imagino que te vas la semana entrante para la feria de Nueva York. Yo no tenía ni siquiera que la feria de Nueva York existía, del juguete. Y entonces yo le dije, cuéntame. Y apenas supe que la feria de Nueva York estaba, yo llamé a mi hermano y le dije, óyeme, ¿por qué no vas un momentico al Toy Building, que es donde se celebra esto? Conoces y miras a ver qué hay, tal, tal. Él fue, porque yo le di un par de nombres que tenía que visitar, fue y me llamó y me dijo, no, definitivamente te tienes que venir para que veas esto. Al día siguiente yo estaba allá. Así, al día siguiente yo estaba en Nueva York. Entonces, estando en Nueva York, se nos aparece un tipo y nos dice que su jefe está interesado en conocernos y tal. Y nos fuimos en medio de la feria de Nueva York a Los Ángeles a entrevistarnos con este señor y nos regresamos. Entonces,
ya te vas dando cuenta cómo es el ritmo al que se mueven las cosas acá. Entonces, digamos que ahí comenzó ese proceso y posteriormente Colombia, que tenía esa crisis de divisas tan grande, hace un cambio y hace una renovación de lo que era Proexpo y crea Proexport. Y Proexport presenta en Barranquilla el concepto de misiones empresariales. Y eh, nosotros creamos un grupo de jugueteros con varios jugueteros de Colombia y nos vamos a nuestra primera misión donde empezamos a explorar posibilidades de participar en ferias y ahí es definitivamente donde empezamos a interactuar con todo el mundo y ya después de eso casi que todo lo demás es historia, que tiene muchos detallitos, pero es como la puerta de salida. Así que yo, por ejemplo, siempre he sido muy agradecido con ProExport. Todas las veces que tuve la oportunidad de mencionarlo y para darle crédito, lo hice porque de verdad que hicieron un trabajo impresionante. Osvaldo, hablando contigo, escuchándote, te siento, y corrígeme si sientes lo contrario, crees lo contrario, a la vez de disciplinado, bastante también arriesgado en ciertos momentos, ¿no? O sea, pero detrás de ese riesgo, como que siempre tenías cierta convicción no diría convicción ciega, pero estás determinado a que te iba a dar resultados. ¿Sí me va a entender? O sea, no sé si me Claridad, explico se llama, bien. claridad, claridad. Eso se llama claridad mental. Claridad mental, o sea, por ejemplo, esto no te lo había comentado, cuando yo comencé a trabajar en la empresa, eh, para que entiendas un poco cómo era el manejo familiar, yo quería vincular a alguien para que me ayudara, entonces lo que hice fue que lo invité a almorzar a la casa, sin decir nada, y ese almuerzo fue casi que la entrevista. Después de que terminó el almuerzo, yo le dije a mi mamá, yo quiero que Luis trabaje conmigo, etcétera, etcétera. Entonces Luis es un amigo que conocí en Bogotá y que estaba en Barranquilla, y le dije, oye Luis, mira, queremos hacer esto y esto y esto y esto, estoy en este plan. Y él me dice, bueno, Opel, pero el plan está perfecto, lo que pasa es que la fábrica está llena de una cantidad de cosas que no se usan, etcétera. Si me das permiso, yo te genero el espacio, pero eso sí, no me interrumpas. Y Luis cogió y botó absolutamente todo lo que había en el segundo piso, era una planta de una fábrica de 2 pisos, y él me dijo, solamente puedes entrar ahí el día que eso esté limpio. Y obviamente cuando yo subí y vi eso absolutamente vacío y limpio, fue como pensar de otra manera. Pero detrás de eso vinieron unas decisiones que no tienen que ver con lo que te estoy contando ahí en ese pedacito, y es que hubo un momento en que empezamos a necesitar, ¿te recuerdas que te comenté de lo de la campaña de posicionamiento a nivel de consumidor final, etcétera, etcétera? Y la empresa empezó a tener más necesidad de producción de globos que de las otras cosas. Y ahí sí yo tomo una decisión. Todo lo que no sea globo se va para la basura. Así. Todo lo que no servía para hacer globos a la basura. Entonces, todo lo que tenía que ver con guantes o se guardó o se botó y la fábrica quedó únicamente para globos. Y en ese momento, Osvaldo, te interrumpo un momentico, ¿qué porcentaje de ventas representaba lo que no era globos? No, no era tan grande. En el mejor momento pudo ser un 20%, 25%, pero ocupaba mucho espacio, Ya. muchísima capacidad de manejo de No, información pues te y dio todo. enfoque. Así como cuando uno va a un restaurante y el menú es como 5 páginas de largo, mejor es cuando, o sea, lo más sencillo es, tienes un menú, una hojita Sí, para escoger y listo. sí. Sí, pero ya a nivel de globos, por ejemplo, cuando nosotros nos empezamos a dedicar a hacer globos, era solamente para empezando en Colombia. Cuando ya empezamos a irnos al mercado internacional, ya pues tocó tomar otras decisiones. Pero te voy a decir algo que más allá de todo ese trabajo con el equipo que yo siempre tuve, porque yo siempre pude trabajar bien porque yo tuve un buen equipo, siempre. Yo nunca tuve un equipo que no fuera bueno, que el mejor. Eh, y por eso yo invité a mis hermanos, porque yo a mis hermanos a cada uno lo tenía totalmente, con el buen sentido, etiqueteado en que era tan bueno. Y yo me ponía a pensar, ¿quién puede ser y mejor que él en esto? Y trataba de hacer comparaciones con gente de afuera. Y decía, no, mejor. Y así cada uno fue ocupando su puesto y cada uno hizo un aporte impresionante. Entonces, digamos que a uno se le facilita tomar decisiones
brutales, porque esa es la palabra, brutales en el concepto de decisión, cuando sientes que tienes el soporte y el apoyo, pero obviamente también tenía claridad. Mis decisiones en la vida, todas tienen esa característica. Y creo que es una cosa del destino que me tiene puesto así, porque el día que yo decidí que me iba a trabajar a Barranquilla fue la luz naranjada de un semáforo. Eh, el día que decidimos que Sempertex iba a enfocar al globo de la más alta calidad, eso no fue ningún ejercicio ni de estrategia, ni estudios de mercado, ni nada. Eso sucedió en una estación de gasolina en Inglaterra cuando nos detuvimos y usé un teléfono para llamar a mi hermana Amalia. Le dije, mira, esa planta de producción grande que estamos haciendo no va a ser para línea económica, sino de la más alta calidad. En el carro, previamente, había sucedido algo, una conversación. Eso fue exactamente en el año 99. Y para entrar al mercado americano, con un americano, y cuando yo termino la conversación me doy cuenta que si él tiene, él tenía los globos de México para surtir el mercado de Estados Unidos, le dije, ¿por qué él quiere nuestros globos si tiene ya los de México? Porque ese tipo me ofreció, en ese momento en el carro, me dijo, óyeme, eh, si yo te colocara una orden, así como lo estás oyendo, literalmente, de $1.000.000, año 99, te giro un anticipo de $250.000 y me das la exclusividad en los Estados Unidos. Y yo le dije, mira, muchas gracias, pero no lo puedo hacer porque yo estoy en conversaciones con una gente de San Luis, Missouri, y que tú conoces, que son fulano de tal, etcétera, todavía son nuestros distribuidores en Estados Unidos. Y yo tan pronto defina con ellos si vamos a ir o no vamos a ir, pues si no te sientes plato de segunda mesa, yo te llamo y conversamos. No necesitas ni girar un cheque, ni hacer un pedido a la fuerza, nada de esas cosas. Entonces el tipo se voltea y me dice, yo no te entiendo qué clase de hombre de negocio eres tú. Es súper sencillo, es fácil, ya te diste cuenta, yo no tengo precio. O sea, no hay ningún dinero con el que me puedas comprar. Así de sencillo, yo ahorro mis compromisos, mi palabra fue a ellos que en tal fecha nos íbamos a reunir y ahí terminó la historia. Entonces, cuando nosotros nos bajamos del carro, porque era una parada, íbamos a otro sitio y paramos nos detuvimos ahí en una estación, fueron al baño y yo en vez de ir al baño fui al teléfono, porque a mí me daba pánico que el futuro de la compañía, ya yo vi el futuro ahí, y no, nuestro futuro nunca va a ser el globo económico, nunca, eso es errado, va a ser este. Y yo llamé a Amalia, que es mi hermana, que es la que estaba de segunda en la compañía en ese momento, y le dije, mira, es esto. Y ella me dice, oh, ¿estás seguro? Le dije, absolutamente seguro. Y la razón por la que te llamo es que si me llegara a pasar algo a mí de aquí a que regrese y tú o el equipo no se entera, nos habremos ido por el camino equivocado. Bueno, hoy puedo hablar hacia atrás. Esa decisión fue correcta. Pero no había que ser tan sabio para tomarla. Solo había que entender lo que estaba pasando en esa conversación Sí. y crear un contexto. Y ya con eso, pues, pues, se hacía fácil. Así que ahí tienes otra decisión. No, no, y me has contado yo, y entre más me cuentas, más estoy así tramado y con muchas preguntas por hacerte. Ah, Pero bueno. para no hacerlo tan largo, Osval, cuéntame un poco de, en este momento lo exportan a más de 70 países, tengo entendido, ¿correcto? Sí. O sea, lidiando Bueno, o liderando, yo no tengo la cuenta porque no estoy en el día a día de la empresa, pero supongo que sí, y de pronto hasta más. bueno, imagínate, casi 100 países, por decir un número, pero liderando ese enfoque internacional, me imagino que tienes muchas historias, o sea, lidiando con diversas culturas. Cuéntame así un par de historias chéveres que quieras compartir ahorita. Anécdotas, algo de historias de pronto chistosas, No, algo. pues, a ver, sí, son muchas, pero me gustaría, digamos, mantenerla aquí dentro de esto. Bueno, en realidad, aparte de los países, es que tenemos presencia en los 5 continentes, eso es importante. Eh, sí, yo que diría que hay dos historias que a mí particularmente eh, me marcan en la vida internacional y te va a sorprender la primera. La primera sucede cuando yo tengo más o menos unos 6 años y es que mi abuela,
que vivía en la 58 con 68. De ahí me llevó caminando hasta el metro y me llevó a ver la película Marco Polo. Cuando yo vi esa película, aparte de que cuando sales, en ese momento salías del metro a mediodía, no podías abrir los ojos del resplandor. Eh, yo salí trastornado. O sea, mis emociones se revolvieron por todos lados. Los países lejanos, todo eso se convirtió como un patrón que está escondido siempre detrás. Y esa es una anécdota de vida que marcó mi visión internacional. Esa es la primera. De las anécdotas ya del mundo de los negocios, más allá de las anécdotas así como muy, no tanto frívolas, pero eh, particulares como por ejemplo comer cosas raras y esas cosas que todas las he probado eh, sin ningún miedo ni recato. Eh, Tal vez de pronto una que recuerdo con muchísima, digamos, emoción, fue cuando entramos al mercado de China. Porque el mercado de China es, digamos, para cualquier fabricante de Occidente muy difícil, es casi inexpugnable. No solamente por la producción local, sino por las redes de distribución. Es muy, muy complejo. Entonces, el antecede que la Feria Nuremberg, que son los organizadores de la feria más importante del mundo de juguetes, y una de las ferias más antiguas, tiene 78, hoy tendrá como 90 años de existencia. Ellos deciden, porque estaba el boom de China, deciden armar un evento de ellos en China. Adivina quién fue el primerito que se escribió. Tú. Yo. Apenas salió eso, así como la ida a Los Ángeles y tal, me escribí de primerito. Y, y me fui para China. Pero cuando voy a esa feria en China, eh, sucede que hay unos tipos allá a la vuelta nuestra, que son los competidores. Distribuían algo de un producto americano muy exclusivo y globos de Corea del Sur. El tipo viene y se me acerca y hablamos un ratico y entonces yo le cuento un poco cuál es la idea de todo. Me dice que quiere cenar conmigo y, y entonces después dice que no, que, que en qué hotel estoy bajado. Y yo estaba en ese momento alojado en el Estadio Olímpico de Shanghai, que tiene un hotel allá adentro, y Ujú. arriba, arriba, arriba hay un bar. Entonces me citaron en el bar, y eran cuatro chinos. Entonces empezamos a hablar, las cervezas que van y vienen y no sé qué. Y en una de esas, el chino me dice, mira, llevamos desde esta tarde hablando acá entre nosotros y ahora el rato que tenemos de estar aquí conversando contigo, tratando de entender cómo podríamos hacer negocio contigo. Y el tipo, yo lo miré y le digo, es muy fácil. Y él me dice, ¿cómo? Le dije, haciéndolos. El tipo se me queda mirando, ¿pero cómo? Bueno, entonces arranquemos de qué es lo que impide. Si es desconfianza, hagamos unos negocios chiquiticos primero y hacemos unos más grandes y otros así por el estilo. Pero lo que sí quiero que sepas, y le dije, mírame bien a los ojos, es que nunca vas a perder dinero haciendo negocios con la empresa nuestra. O sea, si tú haces negocios malos porque vendes el producto mal o tratas mal a tus clientes, etcétera, yo no puedo, eso no puedo. Pero por lo que depende de la relación entre tú y yo, nunca va a haber un problema. Eso fue en el 2001. Eso fue en el 2001 y todavía siguen siendo nuestros distribuidores en China. Entonces, esa anécdota de cómo construir la confianza en dos culturas completamente antípodas fue una experiencia muy, 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 muy importante. Y la otra, cuando en algún momento dado, porque nosotros, por ejemplo, nos llenamos la boca diciéndole a los clientes que les damos el 98% de garantía de productos perfectos, pero en la fábrica le apuntamos adentro al 99,5. Entonces es fácil entregar el 98%. Pues en algún momento dado de la historia tuvimos un incidente con una materia prima que no era la que era
y nos dimos cuenta que el producto en tierras muy calientes, que climas muy cálidos, empezaba a deteriorar, digamos, muy pronto. El caucho natural se deteriora, pero no tan rápido como estaba pasando. Y siempre le habíamos dicho a los clientes que nosotros le damos garantía total. Y este fue el momento. Entonces descubrimos que estos productos generaban un olor muy particular y uno podía, aunque el producto estuviera bueno, saber que ese producto se podía dañar. Y entonces lo que hicimos fue visitar a todos esos clientes donde podían estar vulnerables por el tema de clima y aunque los globos estaban en apariencia perfectos, todos a la basura. Y absolutamente a todo el mundo se le repuso el material libre de costo, todo. Hasta el pago de la destrucción en los basureros de cada sitio lo pagamos nosotros. Entonces, digamos que esas son esas pocas experiencias que le dan a uno la oportunidad de demostrar, digamos, de qué está hecha la compañía, que si es verdad que la promesa o la propuesta de valor está ahí. Y hoy día, pues, creo yo, pues, que las cosas van fluyendo como tiene que ser, precisamente por eso, porque hay unos principios, hay unos valores que se mantienen como los pilares de lo de que esa compañía es. Sí, eso quiero recalcarlo, o sea, los valores. Y no solamente los valores, sino la gente de pronto ve solamente el globo y como acabas de explicar, no saben todo lo que conlleva al recibir la materia prima. O sea, la materia prima puede venir de diversos lugares y así como yo trabajo mucho con frutas, o sea, así que depende de dónde venga, las zonas climáticas, pues o la temporada del año, todos los años varían, llega de diversas maneras. Entonces tú tienes que saber manejar esa materia prima para poder transformarla a tu producto final que tiene que ser uniforme al fin y al cabo. Y bueno, curioso que comentaste la historia esa, que el problema que tuviste y habla de los valores de la empresa al responder del producto. Te quiero hacer solamente un par de preguntas de lo que, del negocio en sí. O sea, en cada país donde trabajan, Claro, trabajan con un distribuidor en particular o diversos. no, lo usual es que procuramos que en cada país o que cada territorio, porque no todas las veces es un país, a veces puede ser un territorio de algunos países, se trabaja con un distribuidor que tiene muchísima proximidad a la compañía. Es decir, los distribuidores no son entes ajenos, los distribuidores son personas que nosotros las hemos escogido y no ellos a nosotros. Es importante. Y eso ha sido también uno de, digamos, de los derroteros que yo siempre procuré tener. En, y a veces coincidió que estábamos ambos interesados, pero en términos generales nosotros siempre los hemos escogido. Algunas veces cuando han venido y coinciden con nuestros intereses, pues también se da lo mismo. Entonces tratamos de hacerlo así y son casi que exclusivos, de tal manera que nos tomamos el cuidado de verificar que ellos no, en el futuro no se nos vaya a convertir en una situación de difícil manejo, que venga un distribuidor de mayor capacidad y trate de llevarse a este. Te voy a dar un ejemplo que es pertinente. Yo me tomé 14 años, y digo yo porque fue una labor que me la tomé personal, de entrar a Israel, 14 años. Y para mí era un reto, porque por razones muy personales, ¿no? Yo no podía no estar en Israel, eso no podía ser. Y conocí a los grandes jugadores de, del negocio de globos en Israel, a todos. Y la penúltima vez que yo me encontré con uno de ellos, que era con el que tenía más afinidad, le dije, 14 años, te conocí en Inglaterra, nos hemos visto en todas partes del mundo, siempre hablamos de que vas a distribuir nuestro producto y nunca defines nada, me has hecho gastar en muestras y tal. Te recuerdo todo esto, le dije yo, solo para que sepas que tuviste 14 oportunidades, o sea, 14 años de muchas oportunidades y no la tomaste. Y él se reía, me sonreía. Quiero que sepas que este año entro a Israel, contigo o sin ti. Ahí terminó la conversación. 2 meses después me llama un, me llama, no me llama, me escribe
me escribe alguien de Israel que era un vendedor de globitos con figuritas en la calle, un vendedor callejero, y me escribe y dice, mira, que es que yo estoy tratando de comprar unos globos de ustedes en tales colores en Estados Unidos donde normalmente los compro, pero no los consigo, ¿cómo me podrían ayudar? Y no sé qué, y no sé cuándo. Yo le dije, ¿tienes disponibilidad para hablar? Y él me dice, sí, claro, claro. Entonces yo lo llamé. Dije, bueno, mira, tú quieres los globos para consumo tuyo. Sí. ¿Cuántas personas conoces que hacen lo mismo que haces tú? No, como 100. En todo Israel, porque esto es una comunidad eso se llaman twisters, los que retuercen los globos y hacen los perritos y tal. Yo los conozco a todos y tal. ¿Tienen los teléfonos de todos? Sí. Ok. ¿Qué tal te parece si tú comenzaras a comprar los globos para ti directamente en Pertés, pero también se los puedes vender a ellos y puedes vender otros? No, pero eso es algo imposible, yo no tengo ese dinero. Y yo acaso te pregunté si tenías dinero para hacerlo. Yo nada más te pregunté que qué tal te parece. Y él me dijo, pues no, si se pudiera hacer sería fabuloso, porque este producto usted es muy bueno, nosotros acá lo comentamos, pero lástima que aquí no llegue porque ustedes no tienen un distribuidor aquí, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, mira, Yair, Yair se llama, mira, Yair, yo te voy a proponer lo siguiente, vas a buscar entre tus ahorros toda la plata que tú puedas tener. Y si tú me dices cuánto tienes, yo te digo cómo te puedo ayudar yo. Me dice, no, no tengo que hacer ninguna cuenta, es lo que tengo en la billetera. Y lo que pueda tener mi esposa, que no creo que tenga más, que yo se lo di. Y le dije, ok, ¿cuánto necesitas tú para vivir para el próximo mes? Tanto. Le dije, ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a ayudar con esto y esto y esto. Tú vas a pagar este poquitico nada más que tienes. Con un solo compromiso. El próximo pedido que tú vas a hacer, de las utilidades que te queden de este negocio, la mitad la vas a invertir en el pedido. Y así, y así, y así, hasta que vayamos creciendo. ¿Qué va a pasar, Yair? Que antes de un año tú vas a estar comprando medio contenedor de globos y te lo vamos a estar despachando por marítimo y no por barco. No, pero eso es imposible y todo eso. Le dije, no, es posible, yo estoy seguro. Yo le dije, mire, yo tengo mucha experiencia en este mundo de negocios, yo voy a ser la persona que te va a apoyar, yo voy a estar aquí y, y estoy seguro que vamos a ir bien. Entonces, pues Yair hoy en día es nuestro distribuidor en Israel y cuando empezó a vender, no habían pasado 3 meses, apareció aquel caballero. ¿Cómo va a ser posible que el pretexto esté distribuyendo un vendedor callejero que no sé qué, que no sé cuándo, que no tiene la plata? Y me dio risa porque apareció el $1.000.000 otra vez en la vida. Yo te puedo poner una orden de $1.000.000, te voy a mandar 150.000 adelantados, que no sé qué. Él no te puede comprar ni siquiera $100.000 porque no los tiene. Yo sé cuánto dinero tiene, que no tiene, no sé qué, no sé cuándo. Yo le dije, Amnon, ¿cómo se llama él? Amnon, 14 años. Te lo repetí 14 veces. Yair es y será nuestro distribuidor a partir de hoy y mientras esté en manos mías para siempre. Entonces hoy día pues tenemos una presencia muy importante en Israel con un nivel de preferencia altísimo y así se cumplió pues esa anécdota. Qué pena que fue tan larga, pero es que no te No, la tenía que no, contar. no, la verdad que me gustó bastante. Ahí estabas tú sonriéndole al otro man de 14 años, cuando le contaste la historia que él te No, sonreía, no, no, ahí no, le no, estabas tú no, no, sonriendo. no, no, Lo no, estoy molestando. no, no, sí, no, pero yo entiendo lo que tú quieres decir, que era el momento mío de sonreírle a él. No, yo se lo dije con mucho cariño y respeto porque uno nunca se puede cerrar ninguna puerta, uno nunca sabe. De Pero, acuerdo. pero digamos que se lo dije de manera muy respetuosa, pero que se diera cuenta que él siempre tuvo la oportunidad conmigo y nunca la aprovechó. Ahora, pues, Una de las preguntas que te iba a hacer al concluir la entrevista, pues todavía falta para concluir esta, es como una lección de vida, pero creo que me la has dado ahí. Pues al fin y al cabo lo que vale es la palabra, ¿verdad? O sea, lo que vale en los negocios y todo es la palabra, porque que tú no tienes precio, o tú no has tenido precio, has tenido la oportunidad, o tuviste la oportunidad en ciertas ocasiones de dejarte llevar por el dinero aquí y allá, pero como ya tienes compromisos previos, la verdad que estabas enfocado
en la palabra que habías dado. Así es. Eso no es difícil. Lo que pasa es que eh, eh, hay gente que piensa que el dinero le cambia la vida y si bien es muy útil y todo, al final cuando no llega de la manera que tiene que llegar, entonces pues no es lo mismo. Si no llega de manera que llegar, se va rápido. Así decía mi suegro. Sí, también así suena y sobre todo que yo puedo mirar para atrás y nadie me puede señalar. Eh, He sido una persona de muchísimas decisiones y no me arrepiento de ninguna porque cada vez que he tenido que tomar una decisión, sea en caliente, que han sido casi que la mayoría, pero las que he tenido que tomar en frío también lo he hecho eh, siempre midiendo el alcance de ellas, ¿no? Entonces, cada una tiene un precio. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar muy duro en la época, digamos, de sembrar, llamémosla así, porque ese futuro se veía muy lejos. Pero uno sabe que entre más determinación, disciplina, compromiso tenga, pues vas a poder ya acercarte más a esas metas. Esa es un poquito, pues, una filosofía muy sencilla, pero de muy buenos resultados. Entonces, en el 2018, entonces, después de 40 años, decides dejar Sempertex, retirarte juntas. Obviamente, se continúa siendo accionista, como dijiste. Cuéntame un poco entonces de esa decisión. 2018, 40 años, dejaste Sempertex. Ahorita estás dedicado, tienes una empresa de consultoría, de mentoría, se llama Certium. Entonces, cuéntame un poco esa transición y a lo que te dedicas ahorita. Sí, Sempertech es una empresa familiar, o sea, de propiedad de una familia que son mis hermanos y yo, y, pero tiene un comportamiento siguiendo las mejores prácticas corporativas de gobierno corporativo, de sostenibilidad, de compromiso al medio ambiente. O sea, una empresa muy profesional en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, como empresa familiar también tiene una estructura y después de 40 años, yo creo que mi presencia se agotó. Si bien yo tengo muchísimas energías y todo, y me di cuenta que yo tenía que darle prioridad, digamos, a mi parte emocional, manejar una empresa como Sempertex que se mueve a un nivel tan frenético y poder satisfacer las necesidades de todos, llamémosle de todas las partes interesadas, llámense socios, empleados, etcétera, implica un esfuerzo y un sacrificio muy grande. Entonces, llegó un momento en que yo sentí pues que ya estaba cumpliendo, llegando a mi límite y tenía que tomar una decisión. Si me quedaba, lo más probable era que me iba a exponer a un tema de salud, llámese físico, emocional, cualquier cosa, y eventualmente eso pues me iba a generar a mí personalmente un deterioro muy grande. Yo lo alcancé a sentir incluso en los últimos meses que estuve allá. Entonces yo me di cuenta a tiempo de eso pues les dije pues a los socios que iba a trabajar hasta final del año. Hice un retiro muy ordenado donde digamos lo que era el manejo de secretos industriales que es muy grande en una empresa como esa. De otras cosas porque fabricar globos es una de las industrias más complejas y desafiantes del mundo. O sea, tú no te puedes imaginar la complejidad que hay detrás de un globo, sobre todo un globo de los que hace Sempertech que es de calidad profesional que en Colombia se consumen como del día a día, pero son de calidad profesional en el resto del planeta. Entonces, eso implica una cantidad de cosas y de esfuerzos, y entonces yo tomé esa decisión y terminó el año 2018 y mi plan era básicamente el siguiente. Las mañanas las iba a dedicar al cuerpo, gimnasio, natación, tenis, algo de golf, porque también juego mucho golf, y en las tardes para la mente. Ese era básicamente mi formato muy sencillo, cuerpo y mente. Y así iba. Y iba muy bien. Yo a los 3 meses de estar en ese plan tenía un bronceado de revista.
estaba de 76 kilos, estaba en 72, 71. Y de pronto, y entonces con mi esposa nos fuimos de viaje, un viaje largo, por todos lados. Y entonces me llega un mail de una amiga que tenía años que no la... De hecho, me vio por Facebook, me dijo algo y no sé qué, me llegó el mail. Entonces me dice que si me puede contactar. Y me manda un mail y en ese mail ella me dice, mira, quiero que me ayudes a entender lo que está pasando aquí. Y el email era en alemán y un alemán técnico de negocios que a mí me costaba mucho trabajo entender. El alemán básico, pues yo lo manejo porque estoy en el colegio alemán y uno entiende, pero ya estas palabras técnicas eran bastante difíciles. Pero cuando ya yo me lo contextualicé, yo le dije a ella, le dije, mira, en resumen, aquí hay un problema. Y ella estaba de viaje cuando regresó a Alemania, hablamos y le expliqué qué era todo lo que había ahí y descubrieron que el controller, el contralor, que era la persona de confianza de ellos, llevaba 25 años robándole. Mm. Entonces, bueno, cuando terminó todo ese proceso, que se organiza eso y tal, ella un día en una conversación me dice que bueno, que las gracias, que tal, que no sé qué, y me dice, oye, Oswald, ¿y tú, ahora que te retiraste de Sempertex, te vas a quedar en ese plan y que de cuerpo y mente y no sé qué? Pues yo no creo que eso aguante mucho. Y yo le dije, no, sí, ese es mi plan porque también quiero leer más, tener más tiempo para esto, yo tengo nietos y no sé qué. Y dice, bueno, pero imagínate tú, yo no sé si esto fue una coincidencia o qué, pero si tú de leer un mail me ayudaste a resolver un problema que aquí nadie, ni siquiera lo sospechábamos. Es decir, hasta el día antes que tú me dices esto, para mí ese señor era lo máximo. Y es más, mi esposa me dijo que si yo despedía a ese señor, ella él se divorciaba de mí. De ese tamaño era la cosa. Wow. Entonces, pero lo logramos manejar. Toda la ayuda que tú me has ayudado, yo no creo que tú debías desperdiciar eso, debías aprovecharlo porque ¿cuánta gente podría aprovechar tu ayuda y tal? Y hasta podrías cobrar, me dijo. Pues si no me quieres aceptar a mí ni un pago ni nada. Entonces yo me quedé pensando en eso y se dio la cosa, yo lo deseché. Y se dio la cosa que me encontré con un amigo y me encontré con otro y que estaban enfrentando situaciones difíciles y me pidieron ayuda. Entonces yo les dije, miren, yo los ayudo, pero déjenme organizar esto. Y lo primero que hice, como siempre, un poquito ordenado, dije, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Desde qué orilla? Entonces empecé a investigar qué empresas había en Colombia haciendo algo como lo que podría ayudar aquí e identifiqué un nicho, que es el de mentoring. Y la mentoría, a diferencia del coaching, es completamente distinto. O sea, la mentoría se basa en la capacidad, competencia y experiencia profesional de alguien que participe e interviene en el proceso del cliente. El coach se mantiene aquí afuera, se certifica, pero él no se mete. Tú estás del otro lado de la orilla y no se compromete. Acá te toca meterte en el barro. Y entonces comencé ese proceso. Al principio, pues investigué un poco más de lo que era, me documenté bien, hablé con unos mentores de muchísimo nivel, ya que ya estaban haciendo su trabajo. Les pregunté que si ellos consideraban que yo estaba, digamos, en un nivel que pudiera hacerlo de manera responsable, profesional. Todos me dieron el visto bueno. Hicimos un ejercicio de evaluación y cuando yo me sentí ya más tranquilo y seguro, entonces emprendí este camino y también tomé otra decisión. Yo dije, ok, yo voy a ser un mentor, pero 10 estrellas, no 5. Es decir, si un cliente mío me llama a las 3 de la mañana y no de boca para afuera, sino de verdad, ahí estoy. Si yo necesito atenderle en una situación, ahí estoy. Y así, y voy a cobrar lo que yo creo que debo cobrar y de esa manera tengo también tiempo libre. Entonces, eso fue lo que hice, un diseño. Escogí qué mercado iba a tomar, qué empresas con las que quería trabajar, con quiénes no, etcétera. Es decir, escojo mis clientes y no quiero tener más de 4 clientes al tiempo. Entonces hago un programa que dura un año y cuando termine ese año, chao, no me quedo. Pasó que hubo Y dos clientes que ayudas, me dijeron que querían.
que querían que siguiera. Le dije, no, por ningún precio. Entonces creamos una figura, aunque ellos no tienen juntas directivas, en sus respectivos casos, creamos como una especie de comité de trabajo donde nos reunimos una vez al mes, pero no caemos en el formato del comité, ¿qué coaching? de Del mentoring. mentoring. Yo trabajo con ellos más o menos 2 horas, 3 horas semanales durante 50 semanas. Ese es como un poquito mi formato. Y de esa manera tengo un seguimiento, como dicen, respirándoles en la nuca y ayudándolos pues a tomar las mejores decisiones. El formato es, pones un lapso de tiempo, un año, y ayudas o le haces mentoring a empresas en diversas instancias, o es más que todo startups, o no, 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 la verdad no, que no, no no. importa. No, no, no. De hecho, la única startup con la que he tenido la oportunidad de trabajar es con Medincia, que te la comenté, Ujú. de la cual soy su director corporativo. Las otras son empresas establecidas, por ejemplo, una con la que trabajé tiene 100 y pico de años de existencia. La otra, bueno, con todas las que he trabajado en promedio, todas tienen 25, 30, 40, 70, 100 años. Eh, Aparte de las 4 empresas colombianas con trabajo, sigo trabajando con la empresa alemana esta que tuve el problema porque uno de los temas en que me he especializado mucho es en la empresa familiar, en los temas de gobierno corporativo para empresa familiar, porque en realidad eso es un tema que por la misma naturaleza, la necesidad que teníamos nosotros como familia, Claro. desde enero del año 87, estando en Brasil, comencé el estudio de la empresa familiar, me documenté, he participado y lo he vivido. Entonces, a mí nadie me va a echar cuentos sobre lo que es una empresa familiar, lo que son las cosas buenas, malas, difíciles, fáciles, agradables, desagradables, y las decisiones que se tienen que tomar, a veces que no a todo el mundo le gustan, pero que si tú quieres que las cosas funcionen, pues toca hacerlo, porque finalmente lo que conviene a la empresa conviene a la familia, pero lo que conviene a la familia no necesariamente conviene a la empresa. Esa es la frontera que hay que tener claro ahí. Entonces hago eso y lo que hago es que los atiendo en muchísimos frentes. Yo como gerente general o presidente de la compañía de Sempertex, estuve expuesto a muchísimas experiencias de diferentes frentes, o sea, no solamente de la parte de negocios, financieros, tecnológico, legal, social. Después que estuve salida de la empresa, yo fui invitado y Bancoldex quería un empresario con pensamiento independiente, eh, que tuviera muchísimo roce internacional, muy potente en la parte, bueno, eso es lo que me dijeron ellos a mí. Entonces, total que me invitaron y terminé metido en Bancoldex, en la junta directiva, y, y entonces ahí completé una pieza que me faltaba, porque yo nunca fui muy inclinado a asomarme en la parte financiera, no es que la ignorara ni nada por el estilo, pero yo tenía una superestrella que era mi hermana Amalia al lado, entonces pues yo ni siquiera me gastaba un segundo mirando para allá. Entonces, pues para mí era mucho más fácil dedicarme a lo que era el negocio. Para darte una medida de eso, en los últimos 30 años míos, de los 40 que estuve en Sempertex o 25, ni siquiera hablé con un gerente de banco, porque ese no era mi tema. Ya. Entonces, en estas empresas, yo los ayudo al abordaje es una visión global de todos los temas que tienen. De hecho, para cerrar ahí, yo tengo un libro para cada uno que les llevo y el libro siempre comienza con la fecha del primer momento y una pregunta: ¿qué quieres? Y ese ¿qué quieres? Le doy un ratico para que lo piense. Si veo que la respuesta todavía está muy cruda, le digo, no, no, eso no es lo que tú realmente quieres, porque si tú quisieras esto, pasaría esto. Los ayudo y ese que quieres lo convierto en el mandato. Y ese mandato es la guía a lo largo de todo el programa que yo manejo con ellos. Es más o menos como para contarte lo que hago. Y esto lo estructuraste tú. O sea, tú estructuraste la forma de trabajar aquí con la mentoría, ¿no? Sí, yo lo estructuré porque empecé a analizar cuál era el tiempo que tenía disponible en la cabeza de una organización. Eh, Es decir, es un poco como ya yo viví tuve esa vivencia de estar en un puesto de eso. Claro. ¿Qué es lo que es una interacción de estas sin ser invasivo, sin que se genere una interferencia, sin que genere ruido, que sea agradable para esta persona? Yo tengo un cliente que a mí me impresiona
la devoción con que él espera la reunión. Y en vez de hacerla en su oficina, no, ahora me cita en el estudio de su apartamento, porque para él el café es un ritual. Entonces él en la oficina no podía hacer el ritual del café y él quería que lo tuviéramos acá. Entonces nosotros, yo llego, me toca quitarme los zapatos, entro sin zapatos a su apartamento, ya tengo unas medidas especiales para cuando voy allá, de verdad, caminadoras, le llamo yo. Entonces, Ya. y entonces estamos ahí y nos metemos por los caminos más increíbles. O sea, cada persona yo la descubro muy rápido y es un poco de manejo de psicología. Yo no soy psicólogo, por si acaso, pero asistí a una psicoterapia por 35 años. Entonces, eso me desarrolló una serie de competencias no profesionales, pero de habilidades blandas, de poder entender a las personas muy rápidamente. O sea, es un poquito como aprendiendo del que sabe. Entonces, descifro rápidamente qué, qué oportunidades hay y ahí nos vamos manejando. Entonces, identificamos las prioridades y ahí estamos. Entonces, con algunos hemos logrado cosas increíbles. Tengo la última aquí antes de cerrar esta etapa de tu vida, que es la etapa de la actualidad. En, en una de las mentorías me comentaste en la startup Medintia, empezaste a, o eres socio, correcto, eres socio actualmente de la empresa. Cuéntame un poco de la empresa, cuéntame un poco por qué pues te entraste a esta empresa a trabajar activamente. Esa historia es increíble. Esta es una llamada que recibo eh, de alguien, de un médico, un neurocirujano muy prestigioso que hay en Colombia, y él tenía unas inquietudes y alguien le habló de mí, pero sin siquiera saber que yo estaba haciendo esto, no tenía ni la más remota idea. Y él me llama y me dice, mira, es que estamos aquí, unas personas y yo tenemos estas iniciativas, tenemos unas iniciativas, pero nosotros no tenemos ni idea de negocio, ni de emprendimiento, ni nada. Y quisiéramos saber si tú, no sé si tengas la disponibilidad, etcétera, nos podías ayudar para convertirnos en empresarios. Esa fue, digamos, la llamada. Mm. Entonces, le dije que me contaran cuáles eran sus ideas y de dónde salían. Entonces ellos me explicaron que ellos eran aeromodelistas. Y entonces uno en Bogotá, otro en Medellín, y este en Barranquilla. Y que ellos querían a partir del aeromodelismo montar unos sistemas de transporte de órganos para trasplantes de emergencia y cosas así. Con el otro esquema quería montar otra unidad de negocios orientada a transportar desfibriladores entre un punto y otro para salvar vidas. Y una tercera versión era también con aeromodelismo, con drones básicamente, eh, ir a sitios muy apartados para prestar salud, servicios de salud. Entonces, cuando me contaron toda esa historia así, yo decía, enseñarle a un médico a ser empresario. Para mí, hasta ese momento, de esa llamada, yo siempre había visto que los médicos tenían ciertas habilidades empresariales y lo veía que tenían fincas y cosas y tal, y siempre lo veía haciendo muy buenas cuentas, entonces yo no entendía por qué estos me llamaban. Pero bueno, yo empecé a hablar con ellos y todo, en algún momento dado me di cuenta que esto era un problema, no era un problema, sino esto era un reto más complejo. Y una de las cosas que debe siempre ser consciente es de sus capacidades y limitaciones. Entonces, yo hablé con Emil, mi hijo, eh, que hoy día está dedicado a la consultoría en estrategia, y, pero en ese entonces estaba haciendo pues sus pininos, llamémoslo de alguna forma, porque ya él tenía una experiencia previa, pero sus pininos de manera independiente. Y yo le dije, mira, yo tengo esto, esta situación, ¿qué opina? Tal. Emil es una persona de un temperamento bastante fuerte. Él me dijo, mira, eso caso yo lo puedo atender, pero eso vale tanto. Entonces, obviamente, yo le dije, bueno, yo lo pago. Entonces yo hablé con mis clientes y les expliqué, y dije, miren, el programa conmigo para volverlos empresarios es un tema casi que académico, pero lo que ustedes quieren hacer de emprendimiento es un tema de otro nivel. En ese momento, Emil estaba en Houston y Houston es un clúster médico muy grande, muy potente, y empezamos a tener conversaciones y Emil me dijo, mira, vamos a hacer
todo un ejercicio de estrategia con tus clientes, el contrato va y, y lo primero que pasó fue que los 3 proyectos esos, no a la basura, pero no van. Entonces Emil le demostró, Colombia tiene una red de cables muy compleja para que los drones se puedan desplazar de manera cómoda y segura. Si queremos manejar, esto ya Emil se documentó, ¿no? Si queremos tener drones del nivel que se requieren para esto, necesitamos pilotos profesionales de drones que son exactamente, tienen que tener las mismas capacidades de un piloto normal, simplemente que no va montado en el dron. Entonces, esto hace que se vuelva más complejo y finalmente, pues otros detalles más que permitieron redefinir el objetivo. Entonces empezamos una discusión estratégica y ahí sí un ejercicio de estrategia violento, además divino, te tengo que decir. Primero que todo, para mí fue una experiencia poder ver a un hijo que no me decía papá nunca en las reuniones, sino Oswald. Entonces, para mí era toda una escena diferente ver a mi hijo desplegando esas capacidades que tiene que realmente me deslumbraron, porque ya yo las sabía, tú mismo lo comentaste antes de la reunión, siempre estuve en los primeros 5 de las matemáticas, de las Olimpiadas Matemáticas en Colombia, y casi que ni estudiaba para ir. Es una persona genial, indudablemente, que tiene unas capacidades fuera de serie. Hizo esa presentación y esto y esto y esto y esto y esto, y todo un racional detrás que fue increíble, pero también eso permitió que estos médicos se les ocurrieran cosas y estos médicos tienen un espíritu emprendedor. Entonces, el hecho de haberme contactado a mí ya era una actitud de emprendimiento. Entonces empezamos a entender lo que ellos estaban haciendo y cada vez se necesitaba mucho más dinero hasta cuando se llegó a la conclusión que hay una necesidad muy grande digamos, los servicios de salud, no solamente en Colombia, en el mundo. Hicimos unos estudios de tiempos de espera, de atención, de resultados. O sea, esto fue muy documentado. Esto comenzó en el 2019 eh, y el parto de oficializar ya la existencia de la empresa fue en el 2021 y ya el lanzamiento de la plataforma en mercados este año. Eh, Nos tomó mucho tiempo porque cuando contactamos a la primera empresa para que nos desarrollara el software básico de lo que es una plataforma, pero en verdad una plataforma como debe ser, lo que nos cobraba era una cifra absolutamente por fuera de nuestro alcance y de nuestra imaginación, porque esto es una plataforma interactiva muy potente. Hoy día tiene unos 250 algoritmos y unas 15 o 16 especialidades que permite la interacción. Esto no es teleconsulta, por si acaso, ni agenda de citas tampoco. Esto es realmente la antesala ya a la interacción de la inteligencia artificial entre médicos y pacientes, generándole una mejor calidad de vida a los médicos, porque una de las cosas que descubrimos que la vida del médico se volvió miserable, desde todo punto de vista, económico y de tiempo. En los años 70 y 80, la revista Playboy, que en ese momento pues, le dedicaba muchísimo a temas corporativos, no existían todas estas revistas que hoy en día se comieron el tema, tenía rankeado a la medicina como a los médicos como los profesionales más glamurosos y con mejores ingresos. Hoy no está ni siquiera por ahí cerquita. O sea, ganan dinero, mucho dinero en Estados Unidos, pero una calidad de vida bastante mínima. Y en Colombia ninguna de las dos, ni calidad de vida ni ingresos. Entonces, nos dimos cuenta que había una oportunidad y encontramos cómo resolverlo. Entonces, desarrollamos esta plataforma en la cual pues yo les apoyé porque así como dicen por ahí que primero es Family, Friends and Fools, nosotros no aplicamos ninguna de las 3 F. Nosotros nos metimos el bolsillo nosotros mismos porque sabemos que cada acción que liberemos va a valer 10.000 veces más en 2 o 3 años. Entonces ya lo tenemos clarísimo. Entonces yo lo que hice fue decirle pues al accionista principal que para poder hacer esto, si bien yo tenía apenas un porcentaje pequeño que me habían dado para que los acompañara y poder pagar la mentoría,
Entonces, aportamos 50-50 por igual y más adelante Emil entró como socio también, con un porcentaje pequeño, pero un día, hablando con mis otros dos hijos y con mi esposa, yo le dije, miren, yo tengo el 20% de esta sociedad, Emil el 5%, y realmente lo que yo he hecho es solamente poner el dinero, porque la gran idea, o sea, el arquitecto de la idea, aunque le pagué, no importa, pero finalmente es mi hijo, es Emil. Entonces, como mi meta ahora mismo en la vida no es el dinero, sino, digamos, otro tipo de satisfacciones, yo me sentiría muy bien que Emil fuera el dueño de todo eso, de ese 20% y del 5%. Pero yo no lo podría hacer si ustedes, porque ustedes son, digamos, de manera pasiva, dueños también de esas acciones. 50% mi esposa, digamos un 66% de ese 50% mis otros dos hijos, y ellos tres dijeron, no, no, pero imagínate si no, claro que sí, todo eso es para Emily, entonces hoy día yo no tengo acciones ahí, pero soy el director corporativo. Entonces, digamos, la cara corporativa soy yo y el director médico es el doctor Alberto Caballero, que es un neurocirujano eh, muy prestigioso, trabaja entre Bogotá y Barranquilla, y ya es una plataforma donde le estamos dando un gran beneficio a la medicina, transformándola. Ya hemos registrado la marca en diferentes países, tenemos todo muy, muy adelantado y no tenemos carrera. No tenemos carrera porque yo incluso me he tomado el trabajo de revisar que no le falte ni un punto, ni una coma, ni una tilde en español, que ni una palabra no esté mal. O sea, cada cosa bien puesta. Le hemos puesto mucha pasión a eso, pero sobre todo que ya lo hemos probado con muchísimos médicos y están fascinados con el proyecto. Entonces, ese digamos es una apuesta muy grande que estamos haciendo y nos enorgullece mucho que haya podido ser gestada por colombianos. No, muy chévere. Es una apuesta inicialmente que la van a lanzar en Latinoamérica, ¿correcto? Sí, la vamos a empezar a lanzar en Latinoamérica, pero por ejemplo ya estuve conversando con una gente en Japón, les gustó muchísimo la idea, como sondeando a ver cómo, en mercados exóticos, para ver cómo estaban ellos. Y lo otro que encontramos es que algo como lo que nosotros estamos haciendo no está siendo realizado. Hay una empresa creo que en China que parece que hace algo no igual, pero parecido. Entonces lo que nos gusta es aportar valor, no estamos repitiendo lo que ya existe, porque eso nos parecería bastante aburrido, particularmente para mí. O sea, a mí me gusta mucho todos estos temas de innovación, de creatividad, etcétera. Bueno, muy bacano, Oscar. Les deseo mucha suerte con ese proyecto. Oscar, para Gracias, gracias. concluir, bueno, y no, la verdad que no necesitas suerte con la claridad mental que tienes, como dices que las acciones no quieren vender ahorita nada porque las acciones se multiplicarán en unos años si Dios lo quiere. Oscar, para concluir, me gustaría hacerte unas preguntas así a quemarropa que me respondas con breves Ujú. palabras. Me dijiste ahorita que te gusta leer mucho. Recomiéndame así un par de libros que han influido en tu vida. Que han influido en mi vida. Mira, si tuviera que remitirme a eso, yo pensaría que en la juventud, todos los libros de Hermann Hesse, a mí me parece que tienen un alcance increíble, muy, muy, muy espiritual, que llega muy profundo en el individuo. Así que yo te diría eso. En historia, me gusta muchísimo la narrativa de Stefan Zweig, un austriaco, que tiene unos relatos que realmente son apasionantes. eh, y si tuviera que recomendar un libro de hoy presente, que yo le recomendaría a cualquier persona que está en el mundo de aumentar el patrimonio, crecer el patrimonio o crear valor, que por ahí es la cosa, sería La estrategia emergente de Alejandro Salazar, eh, un colombiano brillante, brillante como el que más. Yo me considero un gran lector de libros que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con estrategia. Eso para mí es, digamos, fundamental en mi estructura profesional.
Y tuve el privilegio de tener profesores con los que incluso almorcé directamente todos los días, Philip Kotler en marketing, en Northwestern, etcétera, y así sucesivamente, y estar con gente muy brillante de la que aprendí un poquito aquí, un poquito allá, que han sido autores, entre otras cosas. Bueno, eso ya será para otra entrevista. Mi encuentro con Gabo en su casa en México, años antes de morir. Los libros de literatura de ficción, sobre todo porque se lo debo. eh, lo que Gabriel García Márquez escribió es algo de verdad, verdad fascinante. Por eso tú ves que un tipo como Clinton, por ejemplo, lo encuentra tan fuera de serie. O sea, no sé si sabes que Clinton se ha leído todos los libros de García Márquez. Y es por eso mismo. Entonces, en ese nivel de literatura fantástica o de ficción o de realismo mágico, para ser más preciso, serían los libros de él. Entonces, ese libro de Alejandro Salazar se titula La estrategia emergente o la muerte de la planeación estratégica. En mi opinión, en mi humilde opinión, habiendo leído todos los libros de Philip Kotler, casi que todos los de Peter Drucker, etcétera, me atrevería a decir que es de lo mejor que se ha escrito. O sea, es brutal lo que él le pone ahí. De hecho, eh, derivó en un podcast que se compenetra mucho con ese libro y que es muy útil, que yo se lo recomendaría a las personas que están en negocios, porque el libro al principio puede ser un poquito denso, en particular cuando él cita a algunos autores que si no los has leído, te quedas ahí como Mm, perdido, pero no quitándole ningún mérito al libro, simplemente haciendo esa precisión. Entonces, ese es un libro que a mí me parece que es de lectura obligada hoy día, en particular por lo que él dice ahí, que la estrategia es lo que haces. Y yo lo conozco, entonces un día le escribí, le dije, oye, es increíble que después de leer tu libro, encontré la respuesta a la gran pregunta que yo tenía. Yo participé en la vida, no sé en cuántos ejercicios de planeación estratégica. Siempre yo decía, este ejercicio no terminó, este ejercicio se quedó a medio camino, esto es muchísima discusión gaseosa. Y el único, uno o dos ejercicios de estrategia donde participé que sí funcionaron, no tenían esa connotación de planeación estratégica. Entonces, ahí yo le dije, fíjate tú, yo siempre tenía mi sospecha, pero no, claro, él dice, sí, el mérito lo tiene él porque él se atrevió a decirlo, pero yo siempre tenía esa sospecha que algo no estaba, que no encajaba. Yo nunca me atreví a pensar que la planeación estratégica no servía. O sea, me consideraba que estaba, digamos, blasfemando. Pero cuando ya yo leí el libro, claro, lo entendí. El libro me lo he leído 3 veces. Lo tengo subrayado y yo tengo un par de sitios diferentes donde vivo. En cada sitio tengo el libro para no tener que estar llevándolo. Entonces, me pareció que cada vez que lo leí encontré cosas diferentes. Entonces, a mí me parece de mucha utilidad, por ejemplo, como un texto del día de hoy vigente, que si alguien lo aprovecha como debe ser, es tanto como si hubieras hecho una maestría en estrategia. Esa es la forma como yo te lo puedo resumir. Así que ahí te di varias vertientes de libros como para... Y todo lo que te caiga en la mano, como te decía yo, hasta la etiqueta de la botella. sí, sí. No me gustó eso. No, buenísimo, buenísimas recomendaciones. Un par más. Siempre cambio estas preguntas, depende del invitado, pero me nació preguntarte Ajá. esas a ti. ¿Cuál es tu pasión? Tengo dos. Tengo dos pasiones. Y si me alcanzara el tiempo, otras más, pero con dos me siento suficientemente ocupado. Una pasión es el compromiso mío con la vida. Esa es una pasión. No hay nada en la vida que yo no haga con pasión. Todo, todo lo hago con pasión. Esta entrevista, un favor, llevo un récord. Llevo un récord de mi invicto en favores. O sea, un favor que yo no puedo hacer, no lo hago. Y digo no enseguida. Pero los que puedo hacer, nunca dejo de hacerlo.
Entonces, mi pasión de vivir la vida de una manera comprometida y hacer todas las cosas con pasión, eso suena como redundante, pero esa es una pasión mía. La otra pasión es escribir. Yo estuve escribiendo durante, bueno, antes de escribir en el Heraldo, mi pasión de escribir lo hacía en las cartas de la empresa. Entonces, mis cartas corporativas eran piezas de literatura. Obviamente, nadie se tenía por qué dar cuenta. Lo que lo hacía era dentro del contexto corporativo. Entonces, me jalaba unas cartas donde la lectura entre líneas, los dobles mensajes, para el que los pudiera captar, los captara, para el que no, simplemente le llegaba un mensaje muy simple. Pero eso lo metí ahí. Después, cuando estaba Juan B. Fernández Whisky de director del Heraldo, que estábamos hablando un poco de temas de estos así, me dijo, oye, ¿por qué no escribes en el periódico? Entonces, le acepté la invitación. Y estuve escribiendo en el Heraldo como por 11 años, temas de empresas de familia, temas de política, temas de lo que viniera. O sea, eso era como tener un bate y lo que viniera lo bateábamos. Absolutamente todo. Cada cosa, y era de, estoy contento de no estar escribiendo ahora con el ambiente político que hay en Colombia porque me generaría bastante, digamos, prevención, pero porque para hacerlo bien habría que soltar todo y eso pues sería un poquito complicado. Pero digamos que la pasión por escribir me nació hace muchísimos años, desde muy niño. Y entonces, este tema de cómo está construido un texto, no solamente lo que digo, lo que pongo y la historia que hay detrás, no, para mí la arquitectura, por eso me gusta tanto García Márquez, porque cuando uno mira la estructura de lo que García Márquez escribió, eh, es algo fascinante. Es como si tú estuvieras haciendo un edificio y de pronto, y en eso consiste la parte de ficción, se te ocurre hacer las instalaciones eléctricas de los últimos pisos de arriba hacia abajo, no existiendo los otros pisos. Entonces tú te preguntas, ¿dónde está sostenida la estructura eléctrica? Resulta que en la escritura tú lo puedes hacer, en la realidad no. Y eso es lo que hace que se pueda explicar de esa manera. Entonces, eso. Y porque finalmente yo soy un storyteller. Eso sí lo tengo clarísimo. A mí, las personas que me conocen me dicen, hey, pero eres un cuentero, o los americanos, o los sajones, storyteller, etcétera. Y me encanta porque me gustan los detalles y porque además de eso, creo que Dios me privilegió con una memoria increíble, no solamente visual, gráfica, sino olfativa. Yo puedo recordar las cosas por los sonidos que sucedieron en ese momento, los olores que había, las imágenes que lo representaban, y me queda muy fácil verlo. Te voy a dar un ejemplo, esto es súper sencillo, para que tengas una medida de esa memoria. Esto está pasando en los años 70 y mi papá llegó a la casa con un regalo súper lindo, era una grabadora, y la puso en el comedor de visitas, porque en la casa había dos comedores, el comedor de todos los días y el comedor de visitas. Y estaba en su caja con la fotografía. Era una grabadora, un reproductor más o menos así. Y yo le dije a mi papá, anda, y esa grabadora tan chévere, y dice, eso es un regalo. Porque cuando las cosas que no eran para nosotros eran un regalo, él las ponía ahí. Yo me quedé impresionado. Y wow, qué regalo tan chévere y tal. A mí mi papá no me había dado una grabadora así. Y lo puso ahí. Y entonces mi mamá le dijo, oye, Emil, no se te olvide que mañana es el bar mitzvah de, 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 eh, del hijo de Samivigio. Y entonces esa grabadora fue para tu papá. Ah, ¿en serio? ¿Qué tal? Ajá. Qué Entonces, chévere. para que sepas, y cuando estaba hablando de Samivigio, estaba hablando de tu abuelo. Entonces, para que Sí, tengas sí, una claro. idea Ujú. de la retención. Y así sucesivamente, los sabores. Tu abuelo llegaba a mi casa con chocolates de la Sí. marca Ítalo. Entonces, los tengo aquí como si lo tuviera enfrente. Entonces, para mí, esa memoria me ha servido mucho para poder escribir, porque obviamente eso te da muchísimo material.
Esas son mis dos pasiones. Ojo, con todo este tema con esta última pregunta, sí que se me ocurrió ahorita, podemos concluir, pero estoy impresionado con la claridad mental, la memoria y la claridad mental que tienes. O sea, ¿eso se nace o es una cosa que de pronto, o sea, puede dar unos tips para llegar a eso? Yo creo que la respuesta sería difícil porque no tendría cómo explicártelo. O sea, yo no tendría cómo decirte si yo nací con eso o no. A veces creo que sí, pero no estoy totalmente convencido. A mí me parece, hablando de tips, que todo depende del grado de interés que uno le pone a las cosas. O sea, digamos que por naturaleza yo soy un poco curioso. Esa etapa de la infancia donde nuestro padre nos contaba esas historias con tantos detalles, de pronto hizo que a mí me pareciera que era importante estar pendiente de los detalles. Eso puede haber pasado y que no nací con eso. Eh, pero, por ejemplo, a veces me puede pasar lo contrario, ¿no? Que puede pasar algo frente a mí y no me estoy dando cuenta, pero es porque no estoy interesado, no estoy poniendo la atención, que es lo mismo. Entonces pensaría que de pronto mi lente, mi visual, me permite ver muchísimas cosas, darme cuenta de ellas, registrarlas, unas de pronto no tomarlas como algo que era importante en ese momento, pero que pasaron. Entonces no las olvidas. Entonces es un poquito eso, ¿verdad? Pero yo pensaría mucho que es el interés, porque sí me doy cuenta que cuando yo estoy interesado en algo, digamos, me doy cuenta de todo, o sea, de todo todos los cinco sentidos trabajando al 100%. Y toda esa información se convierte en una sola cosa. Entonces, ¡pum!, lo miro y ahí está. Pero creo que tiene mucho que ver con el interés, con el contexto de cosas. O sea, que hay cosas que yo me recuerdo que a mí me parece como mentira que me acuerde de ellas. Y a la gente que comento le resulta pues todavía más asombroso porque dicen, oye, pero ven acá, ¿cómo así que te acuerdas de eso? Y pasa. Pero bueno, esa es la historia. Eso también lo respondes con lo que te pregunté de la pasión, porque todo lo haces con pasión. Entonces, al hacer todo con pasión, dedicas todo tu enfoque a ello. Definitivamente. Por eso esa es una de las pasiones de mi vida, vivir la vida con pasión en el más amplio sentido de la palabra. O sea, cada cosa, no importa que si es importante, no es importante. Hay cosas que sí, yo te lo digo, hay cosas que a mí se me pueden olvidar perfectamente, cosas de hace 15 minutos y no me acuerdo qué pasó ahí, y perfectamente porque ni no les puse atención. Pero pensaría que es eso, ¿no? Pero en la práctica yo creo que el interés es directamente proporcional a lo que tú realmente logras, eh, digamos, ver, entender y recordar. Ojo, la verdad que me siento afortunado de que hayas compartido conmigo 2 horas. Yo creo que fuera de cámara o fuera de este recording, posiblemente te hago muchísimas preguntas más, pero si no se nos hace esto larguísimo, yo sé No, que también estamos contra el tiempo, definitivamente. pero nada, muchísimas gracias. Reitero, afortunado de que me hayas brindado este espacio, este tiempo y has compartido con nosotros tu historia. Si no has empezado aún, deberías escribir tu biografía. O sea, de verdad que, o sea, si no lo has hecho, deberías hacerlo. Una historia fascinante y seguramente muchísimas historias dentro de tu historia que quieras compartir. Pero si te parece bien también, dentro del podcast pongo los links de la mentoría, links del proyecto con Emil. Y bueno, la verdad que reitero, muchísimas gracias por tu tiempo. Y si eso les es útil a alguien, pues que ni más faltaría, con mucho gusto. De verdad que sí. No, yo nunca he tenido la pretensión de escribir un libro sobre mí, jamás, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza, te lo confieso. O sea, es la primera vez en la vida que este tema sale a una conversación. Nunca. Ni siquiera lo he pensado. No, pero deberías. Y O sea, estoy seguro. te lo digo y No, no, disculpa, te no, interrumpe. no, no. Porque es que hay que plasmar esto en libros. Por eso a mí me gusta tanto estas historias. Mira lo que tú me comentabas al principio de la entrevista, lo de cuando tu papá te contaba historias tan vívidas, tan reales. Y Ujú. después
tú fuiste a Austria y viste que todo era verdad, todo era como él te lo describió, todo esto hay que plasmarlo, por eso también lo hago en realidad, porque aparte me gusta escuchar la historia, pero deberías plasmarlo. Mi tío, no sé si lo conoces, Jaime Milhem, seguramente lo Claro. conoces, y No, no, sí, lo conozco. escribió su biografía hace 5 10 años, me leí el libro en un día me comí el libro, fascinante. Entonces, deberías hacerlo eventualmente. No, yo creo o sea, en muchísimas ocasiones me han tildado de que yo soy una persona muy engreída y cosas así por el Mm. estilo. Y tiene mucho que ver precisamente por haber estado expuesto a tantas experiencias. Entonces, creería yo que si yo me pongo a escribir un libro, primero que todo, me parecería como un acto ahí como medio ególatra, innecesario. En- a mí me parece chévere conversar, por eso te atendí la invitación de poder compartir algunas cosas cuando vi que era el tema de construir patrimonio. A mí no me gusta quedarme con las cosas que recibí en la vida, entonces más que todo, más que hablar de mí, el sentido de mi participación era poder que las personas que vean esto, algunas cosas les sirvan como un aporte, un aprendizaje, como te digo, no quedarme con nada, pero nunca un acto de vanidad ni nada de esas cosas, porque no, nunca fue así. Ni he sido así. Sí soy vanidoso, ya no tanto frente al espejo, pero sí me gusta estar bien presentado, todas estas cosas, pero ya la vanidad por las cosas de logros y eso, cero. Nunca busqué nunca busqué nada de esas cosas que se llaman éxito o cosas por el estilo. Esos fueron resultados y ante los cuales nunca me detuve un segundo ni siquiera a celebrarlos. Siempre fueron un paso, una etapa de paso en mi vida. Pero escribir un libro no lo considero, no creo que lo voy a hacer, eso sí te lo prometo. Bueno, por lo menos aquí tuvimos 2 horas de que nos contaste tu historia. Entonces, de nuevo, Ah, muchísimas está bien. gracias, muchos éxitos. Me Bueno, saludas listo, a Emily. encantadísimo y gracias y muchísimos éxitos con tu programa. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio, regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram, @SamiVigio. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.